Hola, ¿qué tal? Continuamos en este proceso que hemos iniciado de presentarles estas verdades fundamentales del querigma. En la introducción hablamos de nacer de nuevo, de abrir nuestro corazón a esta experiencia que nos invitan muchos escritores a tener un encuentro con Dios, de manera que podamos comunicar desde esta experiencia ese encuentro con el Señor. El primer tema que les vamos a presentar es el del amor de Dios. Es una súper buena noticia. Probablemente, no sé si podemos categorizarla con toda honestidad, la mejor de todas las noticias. Y es que Dios te ama, que Dios me ama y que nos ama de una manera probablemente como no la habíamos entendido nunca. El amor de Dios es impresionante, es impresionante. De hecho, yo quiero decir, cuando hablamos de Dios nosotros los seres humanos, en el lenguaje humano, pues siempre quedamos de alguna o de otra forma cortos, limitados. Hablar de Dios, porque sobrepasa nuestro entendimiento, porque sobrepasa nuestra realidad. Lo que decimos de Dios, de alguna forma, estoy pensando, siempre queda corto. Por ahí alguno de los escolásticos decía, si lo entiendo, no es Dios. Si lo entiendo, no es Dios. Porque si ya lo entendí, entonces quiere decir como que ya limité y Dios es ilimitado. No puedo de ninguna manera encerrar bajo ningún concepto, término, ¿sí?, esta realidad que nos sobrepasa, que se llama Dios. Muchos teólogos han tratado de hacer esto. Muchos teólogos a través de la historia. Algunos brillantes, impresionante trabajo el que han hecho. Estoy pensando San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura, muchos teólogos a través de la historia. Y sin embargo, todos al final de su vida, con obras impresionantes, se dan cuenta que lo que han escrito, lo que han de alguna manera producido, lo que han producido para compartir esto que han entendido, después de muchos estudios, de mucha oración, de mucha profundización acerca de Dios, es limitado. Santo Tomás de Aquino, al final de su vida, después de tener esta visión beatífica, entiéndase esto como esta experiencia de lo que realmente es Dios después de esta vida. A pocos santos, unos cuantos, a través de la historia, Dios les ha permitido ver el cielo, ver las realidades eternas, ver cómo es esta vida de la que hablamos o de la que ellos expresan. Y muchos, cuando han tenido esta experiencia, dicen que lo que realmente es sobrepasa. Santa Teresa de Ávila, si usted recuerda el poema, vivo sin vivir en mí, y tan grande gloria espero que muero porque no muero. Es tan grande lo que vio que todo lo demás pierde sentido. Entonces, hablar de Dios, ¿sí?, siempre nos quedaremos cortos. Lo mismo aplica de manera análoga a la cuestión de hablar del amor de Dios. Lo que yo, José Juan, pueda decir, o cualquier persona puede decir acerca del amor de Dios, siempre será corto. Siempre será nada. El amor de Dios está por encima de nuestras palabras. Podemos expresar algunas cosas, y eso es lo que le quiero comunicar, ¿sí? Pero aún así, tenemos que, al final del día, el misterio permanece misterio. El misterio nos sobrepasa. El amor de Dios está más allá de lo que podemos decir. Entonces, sin más, San Agustín decía que en lugar de hablar del amor de Dios, deberíamos de contemplarlo. Es decir, más bien como tratar de ir a un nivel más profundo de expresarlo con palabras y simplemente quedarnos, admirarlo. Quiero presentarle estas verdades que se han desarrollado a través del tiempo sobre este tema.
con toda humildad, reconociendo que probablemente nos quedemos cortos, pero darle una probadita de lo que es el amor de Dios. Entonces, punto número 1, sobre esta verdad del amor de Dios. Dios nos ama personalmente. Dios me ama y Dios te ama. Dios no nos ama en montón. Nos ama a cada quien de manera individual y con todo su amor. De tal manera que hay por ahí alguien que ha dicho que si no existiera ninguna persona más sobre la tierra, solamente tú, Dios no te amaría más porque ya te ama con todo su amor, de manera personal, de manera individual. En Jeremías 31:3, me encanta este pasaje, Jeremías 31:3 nos dice: con amor eterno te he amado, por eso prolongaré mi favor contigo. Palabra de Dios. Mira, me encanta. Quiero ponerte contexto. El pueblo de Israel había pasado una experiencia terrible en el destierro. Había sufrido mucho, ¿sí? Había sido llevado la ciudad de Jerusalén había sido destruida, las murallas, la riqueza, se habían quedado sin nada, literalmente. Después de gozar de esta gloria impresionante que había llegado el pueblo de Israel con el rey Salomón, ahora no tenían nada. Después de que Babilonia viene y destruye todo, se han quedado absolutamente sin nada. No tienen nada, han perdido todo, han sido llevados al destierro y en el destierro ya ni siquiera tienen patria. Ahí, cuando están por regresar del destierro, cuando han tenido esta experiencia de la nada, esta experiencia de perder todo, el profeta les comunica esta verdad profunda al pueblo. Con amor eterno te he amado. ¿Qué quiere decir eterno, hermano? Si podemos entender de alguna manera este término. Eterno, porque no lo entendemos. Usted y yo estamos limitados por el espacio y el tiempo. Donde estamos, y hay un principio y hay un fin, vamos contando el tiempo. Eternidad, aunque parezca absurdo lo que voy a decir, es así. Eternidad no tuvo principio y no tiene fin. La eternidad no empezó y no va a terminar. No lo entendemos. Es como estas ideas como que, boom, la cabeza nos truena. No tuvo principio y no tiene fin. Cuando el profeta dice, con amor eterno te he amado, quiere decir que el amor de Dios, ¿sí? No tuvo principio, nos amaba antes de que existiera cualquier cosa. Ni podemos utilizar el término antes como tal, porque está más allá de esto. Ni se va a terminar nunca. Con amor eterno te he amado. Dios te ama, hermano, siempre, siempre. Por eso prolongaré mi favor contigo. Prolongaré mi favor contigo. El amor de Dios no tiene límites. No tiene límites. Mira, yo, José Juan, soy padre de tres niños que Dios me regaló, de 3 hijos, ¿no? Mi Natalia, Diego, ¿no? Y Emilio. Yo amo a mis hijos con un amor que yo no entiendo. Yo no entiendo. De verdad, un amor que no entiendo. Que cuando mis hijos han estado, por ejemplo, han estado enfermos, quisiera yo estar enfermo en lugar de ellos. Que si alguien atentara contra la vida de mis hijos, yo, José Juan, no dudaría ni un segundo en dar mi vida por ellos, en ponerme enfrente. Mi vida por la de mis hijos. Cuando iban creciendo, ahora ya están un poquito más grandes, pero hasta el día de hoy yo los miro y evocan una ternura en mi interior impresionante. Yo amo a mis hijos de manera impresionante. No entiendo el amor que yo tengo por ellos. Pero el amor que yo, José Juan, tengo por mis hijos es una pizca. Es una pizca. Es nada comparado con el amor
Porque yo, José Juan, soy un ser humano limitado. Y aún así, el amor es impresionante. El amor de Dios sobrepasa todo. Segundo punto, Dios te ama incondicionalmente. Dios te ama incondicionalmente. En Isaías 29:15 dice, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguno lo olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Palabra de Dios. Mira qué maravilla. Dios nos ama sin condiciones. No nos pone peros. No nos pone limitaciones. No dice si haces esto, entonces esto. El amor humano es muy condicional. A menudo, y yo estaba hablando de, yo amo a mis hijos con un amor que no entiendo, pero sí me encontraron en alguna ocasión diciéndole, si haces tus tareas, si le echas esfuerzo a la escuela, entonces te voy a comprar el regalo que me pediste, o voy a llevarte al partido que tanto quieres ir, por decir alguna cosa. Me encuentro yo, José Juan, diciendo, si haces esto, hijo o hija, yo voy a hacer esto por ti. Entonces, es importante que entendamos que el amor de Dios no tiene condiciones. Dios te ama y me ama así como eres y así como estás. No te quiere cambiar. Dios no te pone peros. El amor humano es muy condicional. Sí te amo, pero. Casi siempre tenemos un pero. O alguna cosa por ahí para entregar nuestro amor completamente. Dios te ama incondicionalmente. Mira lo que dice Isaías. ¿Puede una madre? Esto es súper extraño. Necesita haber una situación de verdad totalmente extraña para que una madre se olvide de sus hijos. Y aquí la palabra de Dios dice, ¿podría una madre en estos casos extraños, me parece que más bien psicológicos, problemáticos, de problemas, válgame la redundancia, ya de algo no está bien? ¿Podría una madre olvidar a su hijo? Dios nunca se olvida de ti y de mí. Nos ama, no importa dónde estés, en las condiciones que estés. Dios nos ama incondicionalmente. Tercer punto o tercer verdad, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. ¿Es cierto? Ya dije que Dios no nos pone peros y es una verdad absoluta. Dios no nos pone condiciones, ¿sí? Y Dios te ama y te quiere así como eres y así como estás. Pero Dios no te quiere dejar, te quiere y te ama, te acepta así como eres y así como estás. Pero Dios no nos quiere dejar así como estamos porque Dios nos quiere completamente felices. Hermano, completamente felices. No a medias, completamente felices. Quiere lo mejor para ti. En Efesios 3:20 dice, a Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Otro pasaje en la Biblia dirá, lo que la mente del ser humano no entendió, lo que sus ojos no vieron, es lo que el Señor tiene preparado para ti y para mí. Dios quiere, este amor impresionante que nos tiene, quiere lo mejor para ti. Quiere una vida completa, plena, feliz. Quiere lo mejor para ti y no descansará. Recuerdo la imagen del alfarero en Jeremías, hasta que le quedes bien, hasta que seas completamente feliz. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y cuarto punto y último es Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa. Entonces no es que nosotros buscamos amar a Dios, es que Él nos amó primero. Recuerdo este sacerdote en el seminario que en una ocasión dijo que el primer mandamiento debería de tener como uno previo. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿sí? Con toda tu alma, con todo tu ser. Y el Padre decía, antes de amar a Dios, es el primer mandamiento, tenemos que dejar amarnos por Dios. Dejar amarnos por Dios, ¿sí? Entonces, antes de que tú lo buscaras, antes de que yo lo buscara, Él ya nos amaba. En Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí
a ustedes. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces, ¿cuál es mi invitación en este tema? En la oración te voy a invitar a que te dejes amar por Dios, a que le abras el corazón de par en par y que experimentes este amor. Porque como dije al principio, más que entenderlo, es experimentarlo. Si tú eres una de las personas que de alguna manera, por las situaciones de la vida, por las experiencias vividas, las personas que deberían amarte no lo han hecho, yo te voy a invitar a que le abras tu corazón a aquel que quiere mostrarte cuánto amor te tiene y que lo experimentes. Hola, mi nombre es Alba Valdés. Hoy yo les traigo el testimonio del tema del amor de Dios. José Juan les habló en el tema del amor de Dios, que Dios te ama de una manera personal, no te pone ninguna condición para amarte, siempre toma la iniciativa y que quiere lo mejor para ti. Yo les voy a platicar un poquito de cómo es que yo vivo el amor de Dios en mi vida. Yo soy originalmente, mi familia y yo somos de Río Bravo, Tamaulipas, una ciudad que es frontera con el sur de Texas. Vivimos ahí mis primeros años de infancia y vivíamos mi papá, mi mamá y mi hermana mayor y yo. Recuerdo que mi infancia fue muy bonita, tengo recuerdos muy bonitos de cuando vivíamos en familia, mis papás, mi hermana y yo. Pero también recuerdo que pues sucedió un evento en mi vida que vino a cambiar la manera en cómo yo crecí. Mis papás se separaron cuando yo tenía 4 años. Yo recuerdo que estaba muy chiquita, yo no entendía muy bien lo que estaba sucediendo. Yo recuerdo que cuando sucedió esto pensé que nos íbamos a cambiar de casa, pero la realidad era otra. Mis papás se estaban separando y pues ese evento cambió mi vida por completo. Pues al poco tiempo después de la separación, mi mamá, mi hermana y yo nos fuimos a vivir a casa de mi abuelita. Mi mamá se tuvo que poner a trabajar. A mi papá lo veíamos un poco al principio. Después poco a poco esas visitas pues fueron siendo menos cada vez. Y pues así pasó el tiempo y a veces no lo veíamos. Recuerdo que la separación y el divorcio de mis papás causó en mí una inseguridad muy grande. Yo recuerdo que yo lloraba mucho porque yo no sabía qué había hecho yo. Recuerdo que yo estaba convencida de que yo había hecho algo para que mi papá se fuera, para que se separaran mis padres. Entonces, recuerdo que yo desde muy chiquita yo pensaba, pues yo tengo que hacer algo para que ellos regresen, para que todo vuelva a ser como antes. Entonces, lo que yo hice, ¿no? Pensando que yo podía solucionar esta separación, este divorcio, fue que yo me enfoqué mucho en mis estudios. Entonces, recuerdo que yo en la escuela trataba de sacar las mejores calificaciones, me daban reconocimientos, me daban premios, porque yo pensaba, bueno, pues si mi papá ve que me porto bien y que me saco buenas calificaciones, pues a lo mejor él regresa. Yo lo invitaba a que fuera a mis eventos de la escuela y muchas veces me quedé esperándolo. Me acuerdo que así fue muchas veces. Y después, aunque pasaron así los años, yo aún nunca perdí la esperanza de que ellos regresaran. Seguía yo esforzándome en la escuela, sacando las mejores calificaciones. Después de como 5 años, mi mamá decidió que nos íbamos a mudar de Río Bravo
al sur de Texas, que era cruzar la frontera. Entonces empezamos mi hermana y yo a asistir a la escuela acá en Estados Unidos y aprender el idioma. Fue un poquito difícil al principio porque extrañábamos mucho, pero después que aprendimos el idioma, nos acostumbramos. Yo seguí sacando muy buenas calificaciones y recuerdo que aún seguía yo con esa esperanza, ¿no? Y de que mis papás se regresaran otra vez. Y yo me acuerdo que yo seguía invitando a mi papá, iba y lo buscaba. Él ya se había casado, ya tenía otros hijos, pero aún así yo nunca perdía la esperanza. Lo seguía invitando a mis eventos. Mi mamá a veces me decía, o sea, él te va a decir que sí, pero a lo mejor no va a llegar. Entonces yo aún así no me daba por vencida y seguía invitándolo y siempre me dejaba esperándolo. Cuando yo terminé la prepa, después de haber cursado la prepa, me ofrecieron una beca académica porque había sacado muy buenas calificaciones. Entonces me gradué con honores y yo dije, no, a esto sí que viene mi papá porque es un evento muy importante, es un logro muy importante. Me están dando una beca por mis logros académicos, entonces a esto sí que viene. Una vez más voy, lo invito y me dice, sí, hija, ahí voy a estar. Y después de mi ceremonia de graduación, yo recuerdo que entre tanta gente yo lo buscaba esperando que estuviera ahí porque él me había dicho que sí. Pero recuerdo que entre tanta gente que yo lo buscaba, pues veo a mi mamá, a mis hermanos, a mis tías y mis tíos y me dice mi mamá, no lo busques, no llegó. Otra vez me quedé esperándolo. Durante todos estos años que yo estuve con esa esperanza de que ellos regresaran, de que mi papá regresara, yo sentía un vacío en mi corazón de no haber tenido a mi papá en mi vida, en los momentos más importantes de mi vida. Ese día cuando él no vino a mi graduación, yo pensé, bueno, pues ya esta es la última vez que lo invito. Si él no me quiere, pues entonces yo tampoco. Yo recuerdo que era lo que yo decía, pero lo que yo sentía era otra cosa. Yo quería que él estuviera, yo quería que él me abrazara y que él me dijera que me quería. Pero no sucedió así. Yo en ese entonces tenía 19 años, yo ya me sentía grande y dije, pues si él no me quiere está bien, yo ya estoy grande, ya no lo necesito. Me fui a la universidad y allá en la universidad otra vez me enfoqué mucho en mis estudios. Entonces seguí echándole muchas ganas a la universidad y recuerdo que allá yo conocí a un muchacho en la universidad que curiosamente la universidad en la que yo estaba fue en el estado de Michigan, que era muy lejos del estado de Texas. Entonces conozco a este muchacho que curiosamente era del mismo lugar de donde yo era en Texas. Nunca lo había conocido viviendo en Texas, pero fui a conocerlo en Michigan. Entonces allá nos hicimos novios. Después decidimos regresar al estado de Texas para estar más cerca de nuestras familias y seguimos estudiando. Hicimos muchísimos planes de que íbamos a terminar la carrera en cuanto estuviéramos cerca de terminar o cuando termináramos la carrera nos íbamos a casar. Sabíamos dónde íbamos a comprar una casa, cuántos hijos queríamos tener, hasta nombres habíamos ya elegido para nuestros hijos. Y recuerdo que yo estaba a un año de terminar la carrera y durante este tiempo ya estaba todo decidido, ¿no? Nuestros planes y todo. Y de repente él viene y me dice, ¿sabes qué? No estoy seguro de quererme casar contigo. Estamos muy jóvenes. Yo creo que cada quien debe de irse por
por su lado, y después en unos años, si todavía se puede, pues podemos regresar y continuar con nuestros planes. Pues para mí eso fue muy, muy difícil, y regresaron todos esos sentimientos que yo había tenido cuando mi papá se fue. Me sentía muy triste, muy sola, mi inseguridad creció muchísimo, y fue durante este tiempo que una compañera de trabajo que sabía lo que estaba yo pasando me invita a que vaya a la iglesia. Yo crecí con una familia, mi mamá pues éramos católicos, pero yo me había alejado de la iglesia y me había alejado de Dios. Entonces esta compañera me dice, ¿sabes qué, Alba? Yo creo que te haría muy bien que busques a Dios, que vayas a la iglesia, especialmente por lo que yo estaba pasando. Entonces decidí ir a la iglesia. Aquí en Houston hay un centro católico carismático donde había un grupo de jóvenes adultos que se reunía cada semana. Entonces empecé a incorporarme a este grupo de jóvenes donde pues hacíamos oración, nos daban formación, y más que nada convivíamos con otros jóvenes de nuestra edad, que estábamos pasando a veces por los mismos problemas y por las mismas etapas. Entonces era pues muy bonito compartir con estos jóvenes y poder crecer en nuestra fe juntos. Y aquí en este grupo fue donde me acuerdo que nos hablaban de que bueno, que necesitábamos tener todos nuestros sacramentos. Hablaban mucho de un retiro y yo no sabía pues mucho de lo que me estaban hablando porque estaba aprendiendo. Entonces me acuerdo que pues a mí me interesó, ¿no? Primero que nada tener todos mis sacramentos. Me habían bautizado, había hecho mi primera comunión, pero nunca había hecho mi confirmación. Entonces yo dije, bueno, quiero tomar clases para poder hacer mi confirmación, y fui a informarme. Me dijeron, sí, puedes entrar a tal clase. Entonces empecé a tomar clases para hacer mi confirmación. Después me hablaban mucho de este retiro, que tienes que ir a este retiro, es un retiro de evangelización. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba estudiando, estaba trabajando, ponía muchos pretextos para no ir, porque primero no sabía muy bien lo que era este retiro, y yo decía, no, es que son 2 días completos, es mucho tiempo, y yo buscaba muchos pretextos para no ir, hasta que finalmente decidí ir a este retiro porque un muchacho me invitó y le dije que sí iba. Finalmente este muchacho, que era mi maestro de las clases de confirmación, y pues para quedar bien con él, yo le dije, bueno, sí voy a ir a este retiro. Él era el que estaba en este equipo de evangelización, que preparaban los retiros y que daban estos retiros cada mes en el Centro Católico Carismático. Entonces, pues a él le dije, pues sí voy al retiro. Entonces, cuando yo voy a este retiro y hablan de este primer tema, del amor de Dios, la persona que estaba dando el retiro, yo sentía que me estaba hablando directamente a mí. Al yo recordar los eventos que yo había pasado, y que la persona decía, ¿sabes qué? Dios siempre te ha amado. Desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Él ya te amaba. En los momentos donde tal vez te sentías sola, Dios estaba ahí. Te ama así como eres y como estás. Ese día mi vida cambió porque yo decido abrirle mi corazón a Dios, al amor de Dios. Después de ese retiro, yo recuerdo que sentí un cambio en mi vida, y todo ese odio, todo ese rencor
que yo sentía por mi papá, a veces también por mi mamá, por todas las personas que me habían hecho daño. Todo ese rencor poco a poco se fue yendo de mi corazón. Dios fue llenando mi corazón de su amor. Durante ese tiempo yo había empezado a tomar estas clases con este muchacho que también fue el que me invitó a tomar el retiro. Y pues ese muchacho era José Juan. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo dudaba mucho. Estábamos saliendo, después nos hicimos novios. Yo dudaba mucho porque yo tenía mucho miedo que me volviera a pasar lo mismo que ya me había sucedido antes. Tal vez por mi inseguridad, pero poco a poco, después de haber vivido el retiro, yo fui viendo cómo Dios iba cambiando todo ese rencor, todo ese odio que yo sentía, toda esa inseguridad, todo ese dolor, lo fue llenando Él con su amor. Y pues José Juan y yo formalizamos nuestra relación, nos hicimos novios, y después de un tiempo decidimos casarnos. Bendito Dios que ahora tenemos 3 hijos también. Dios, yo tenía muchos planes y después yo entendí que los planes de Dios son perfectos. Después de ese retiro entendí que pues pude perdonar a las personas que estaban a mi alrededor, que me habían hecho daño, y pude abrir mi corazón al amor de Dios para así yo poder darles a los que estaban a mi alrededor de ese amor tan grande que Dios me tiene. A partir de ese retiro también yo empiezo a notar que la relación entre mi papá y yo cambia. Ahora puedo decir que mi papá y yo tenemos una relación muy bonita. También la relación entre mi mamá y yo cambió. Había mejorado muchísimo también en los últimos años. Así es que no sé en qué situación estés tú el día de hoy. De lo que sí estoy segura es que si Dios pudo transformar mi historia en una historia de amor, estoy segura que también lo puede hacer con la tuya. Solo déjate amar por Él. El amor de Dios, nuestra vida es así como esta rosa, donde hay belleza y hay espinas. Nuestra vida está llena de belleza y de sufrimiento. La vida se ha ido encargando de deshojar la belleza con la que tú y yo fuimos creados. Por la falta de amor de papá, la falta de amor de mamá. Cuando entregaste tu corazón y te traicionaron. Las malas experiencias de la vida y todo tipo de herida han ido quitando la belleza con la que tú fuiste creado. Tal vez hoy tú estés así. Mas el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que el día de hoy Él quiere restaurar la belleza con la que tú fuiste creado. Porque ante los ojos de Dios, tú siempre eres bella. Ante los ojos de Dios, tú siempre eres bello. Así como yo, les invito a que experimenten el amor de Dios, que abran su corazón y que se dejen amar por Él.
Dios les bendiga.